Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la clase del día de hoy. Ya, permíteme un momentito. Ya, perfecto. Ahí está. ¿Qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Ya, vamos a dar inicio entonces a la continuación de la clase que ya dimos en la fecha 16, si es que no me equivoco. Sí, fecha 16. Vimos acerca del desarrollo cognitivo, lenguaje y desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años. Y hoy día vamos a continuar la otra parte que nos falta. ¿De acuerdo? Bueno, recordarles, soy la psicóloga Erika Ramírez y bueno, entonces vamos a dar la continuidad. No sin antes recalcarles que por favor tengan cuidado con sus audios, ya para no tener algún tipo de interrupción y sobre todo para no enterarnos lo que están haciendo, ¿ya? Y también recalcarles algo sumamente importante, que necesitamos la participación de todos ustedes. Ya recordemos que esto no es un monólogo, es una clase y por lo tanto necesito que ustedes participen de algunas intervenciones que podrían hacer por audio o por chat. A mí yo encantada de leerlas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, se ve la pantalla. Me confirman, por favor, si es que se está visualizando porque ya lo compartí. Me dan el visto bueno por ahí, por el chat. Bien, perfecto. Genial, entonces. Antes de continuar en lo que ya nos habíamos quedado, vamos a hacer un recordario. Bien, ¿quién me dice quién es la voluntaria o voluntario? Creo que somos todas acá damas o hay algún caballero. Vamos a ver. No, hoy estamos gobernando las mujeres. Bien, entonces, ¿cuál de ustedes me dice, por favor, un recordaris, qué es lo que vimos la clase anterior? A ver, ¿quién me dice? Ya sea de desarrollo cognitivo, ya sea del lenguaje, porque desarrollo socioemocional, vamos a ver el día de hoy. ¿Quién me dice? ¿Qué recuerda? No recuerdo nada, me van a decir ahorita. A ver, ¿quién es la valiente? ¿Nadie? Nadie. A ver, vamos a ver por acá entonces. Ahí creo que hay alguien que desea participar. Ya, vamos a recordar un poco entonces lo que vimos la clase anterior, porque como es una fecha más o menos distante, puede ser que de repente no se acuerde. Bien, en la clase anterior vimos acerca de lo que es el desarrollo cognitivo, primerito, ¿no? Que cada tiene hitos que se debe realizar. Perfecto, Milagritos, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Cada etapa del desarrollo del niño tiene sus hitos, ¿no? Tiene sus porqués, tienen ciertas características que les va a permitir a ustedes como profesionales poder identificar si algo no se está desarrollando de una manera adecuada, ¿no? Ustedes como profesionales en enfermería son las personas que llevan la batuta en este tema, ¿no? En el desarrollo psicomotor, en el desarrollo sensorio-motor también, sensorial, desarrollo cognitivo, porque ustedes son los que evalúan a los niños y de encontrarse algún tipo de dificultad, y ahí recién pasarían a otros tipos de especialidades como son los pediatras, los médicos, incluso la parte de psicología. Bien, pero ustedes son las primeras, ¿no? Las primeras profesionales que evalúan y detectan a veces en en las citas que tienen los pequeños, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca del desarrollo cognitivo, solamente para recordar, bien, hablamos de todos los procesos mediante el cual los seres humanos van a adquirir habilidades. Si es que de repente no se escucha bien el micrófono, avisan ya, porque tengo acá un pequeño inconveniente con el micrófono y si no se escucha me van avisando. Ya les mencionaba que el desarrollo cognitivo bueno, es el proceso mediante el cual el ser humano va a adquirir todas las habilidades
para poder desarrollarse de forma adecuada, ¿no? Para pensar, ahí tenemos, ok, para pensar, para razonar y utilizar herramientas mentales, como por ejemplo el lenguaje, la memoria y la planificación. Es indispensable que este tema ustedes lo sepan y lo desarrollen, lo perfeccionen, si de repente ya lo saben, porque eso va a poderse identificar a los pequeños de encontrarse algo inadecuado y de no realizar una buena observación y una buena evaluación, el perjudicado principalmente va a ser el niño o la niña y por ende la familia. Entonces, ustedes tienen en sus manos una responsabilidad muy grande y fundamental de poder ser las mejores, observando y evaluando todo lo que se desarrolla con la parte de desarrollo, tanto del lenguaje cognitivo o socioemocional también. Hablábamos también de que hay autores, ¿no? Importantes que ustedes también tienen que conocer. Y la teoría que más se destaca es el desarrollo cognitivo piagetiano o de Piaget también, ¿no? Esa teoría es la que es mucho, perdón, la que es más relevante porque todas las investigaciones que se han hecho y todos los artículos que se hablan acerca del desarrollo cognitivo se habla de Piaget. Entonces se utiliza la teoría piagetiana en el desarrollo cognitivo. Y yo les invito a ustedes a buscar información acerca de este tema, ¿no? Leer más acerca de las teorías, porque eso también les va a permitir a ustedes ampliar sus conocimientos, ¿ya? Entonces, hablábamos también de que el desarrollo cognitivo tiene tres fases, que es la organización, la adaptación y el equilibrio. También hablábamos que hay cuatro etapas del desarrollo cognitivo propuestas por este autor, por la teoría de Piaget, que es la etapa sensorio-motora, la etapa, ay, perdón, acá no se ve, creo, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y las etapas de operaciones formales, ¿no? Entonces, cada una de las etapas del desarrollo cognitivo, ¿ya? Tienen sus características, ¿no? Hablando puntualmente del 0 a 5 años, ¿no? Estas están divididas, por ejemplo, de 0 a 3 meses, tienen sus características. Fijar sus ojos en los objetos, sigue objetos con movimiento en sus ojos, etcétera. Cuando hablamos de 3 a 6 meses, comprenden objetos que tienen una forma y un tamaño, buscan objetos que están ocultos, toman objetos con las manos, etcétera. De 6 a 9 meses, empiezan a comprender que los objetos existen y aunque no sean visibles. Copian los gestos y sonidos de los adultos, comienzan a decir sus primeras palabras como mamá, como papá, ¿no? Empiezan a gatear y a moverse también. De 9 a 12 meses van a comprender las palabras que refieren objetos y acciones comunes. Va a comenzar a entender un poco más las instrucciones que les da. Por ejemplo, ven aquí. Y en esta edad también, en estos meses, es donde se les podría empezar a enseñar a identificar a los animales, ¿no? Hay pequeños que cuando tienen cierta dificultad en la parte del desarrollo cognitivo, no identifican los animales. Pueden confundir, por ejemplo, el perro con el gato con el perro, a la vaca con el caballo, etcétera. Y entonces es ahí donde uno empieza a darse cuenta de que este pequeño de repente necesita más estimulación. No empieza de ahí donde se habla con los papás también. Es importante que aquí empiece ya también a seguir las instrucciones, sobre todo el de que escuche su nombre. Si escucha su nombre, tiene que venir, vuelven aquí, ¿no? Y también se podría identificar algún tipo de dificultad en la parte de la escucha del oído. En la de 12 a 24 meses, comprender el lenguaje y la comunicación mucho más complejos, seguir instrucciones mucho más complejas,
como por ejemplo, toma la pelota y tráemela. De 2 a 3 años comprenden las emociones de los demás, comienzan a desarrollar la empatía, ¿no? Aquí empiezan a socializar un poco más con los primos, con los amiguitos, con los vecinos o cuando les llevan al parque, ¿no? Empiezan a identificar también colores y formas. Y también acá es importante que en la parte de identificación de colores y formas, con respecto a los colores, de repente pueden ser que se topen con un niño daltónico, ¿no? Que no identifica los colores. Entonces es también importante que los de los 2 a 3 años se pueda incentivar a los padres o en el trabajo que ustedes realizan poder enseñar colores. ¿De acuerdo? De 3 a 4 años, recuerden, ven desde el pasado y hace predicciones sobre el futuro. No quiere decir que sea evidente, ojo, ¿ah? Comprende la diferencia entre fantasía y realidad. Reconoce, identifica números y letras del alfabeto. De 4 a 5 años, vamos a ver, vamos a silenciar acá un audio, ya. Comprenden las reglas sociales y de comportamiento, de que tiene que estar de repente sentadito, comportadito, etcétera, ¿no? Identifica las emociones y aprende a gestionarlas adecuadamente. Esto es en la medida de que el niño desarrolle esas habilidades. Pero hay niños de 4 o 5 años que son una bala, que son hiperactivos, que no pueden estar sentados, que no entienden las reglas sociales y que tienden a comportarse, entre comillas, mal, ¿no? Ahí viene la famosa palabra, los niños mal educados, mal portados, ¿no? ¿Por qué pueden desarrollar ese comportamiento los niños? Por diferentes situaciones. La principal y casi la principal, por así identificarlo, es por comportamientos familiares. Cuando un niño es extremadamente sumiso, o sea, demasiado tranquilo, puede ser que esté condicionado para que sea así. Si el niño es extremadamente travieso o muy hiperactivo, ahí también hay que evaluar por qué, ¿no? Hay situaciones en las cuales en su gran mayoría, no voy a decir todas, en su gran mayoría los niños que tienen hiperactividad, cuando se hace la evaluación se encuentra que en la familia existe una familia disfuncional, en su mayoría de veces, o que tiene muchos hermanos también. Entonces, aquí también es importante poder hacer la observación, ¿no? Y preguntarle a los papás cómo es el desarrollo social del pequeño, si de repente es agresivo, etcétera. ¿Ya? Cuando hablamos acerca del desarrollo cognitivo, les mencionaba también la clase pasada sobre el estrés, ¿no? Todas las personas atraviesan sus procesos de estrés, incluyendo los niños, porque los niños pasan su etapa de crecimiento y esa etapa de crecimiento también es un factor de estrés para ellos, porque van a experimentar situaciones y van a empezar a conocer situaciones nuevas que ellos obviamente desconocen y que ellos claramente no saben todavía gestionar sus emociones, sus comportamientos, ¿no? Y entran en su fase de estrés. Y también bueno, podrían presentar cierta ansiedad, pero más que ansiedad es estrés, ¿no? Recordemos que el estrés no es algo malo. El estrés siempre va a estar en la vida de las personas, ¿no? El estrés vendría a ser malo cuando no se sabe gestionar ellos, ¿no? Por eso es sumamente importante que los pequeños se les eduque, se les enseñe a poder reconocer sus emociones y a gestionar lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y ahí aparece la famosa crianza positiva. Y luego también habíamos visto el desarrollo del lenguaje, ¿no? Hablábamos acerca del desarrollo del lenguaje, que en los primeros años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de habilidades del habla y también acerca del lenguaje, ¿no? Esas habilidades se desarrollan mejor cuando un niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, de sonidos
y el habla y el lenguaje de los demás. Por eso es que a los niños, cuando se trabaja con niños, todo tiene que ser colorido, todo tiene que ser bastante ilustrado, trabajar con figuras, dibujitos, ¿no? Los colores tienen que ser intensos, llamativos, porque eso hace que los pequeños puedan identificar mejor y les llame también la atención. Imagínense que a un pequeño pues no sé, se les pretenda enseñar algo con dibujos parcos, con colores parcos. Va a ser más difícil que ese pequeño quiera de repente realizar sus actividades, ¿no? Y por eso es mejor que las imágenes sean siempre bastante llamativas. Y justo en la clase pasada creo me mencionaban qué pasa cuando un niño no quiere realizar sus trazos, sus dibujos, ¿no? Hacer de repente buscar las estrategias de buscar trazos o dibujos que al pequeño le guste, ¿no? Con tal de que pueda realizar sus actividades. Y eso también es importante que ustedes puedan inculcar a los padres de que la paciencia es fundamental en el tema del crecimiento y el desarrollo. Obviamente, hay familias y hay cuidadores, en este caso pueden ser padres, abuelitas o la persona que lo cuida a los niños, que no puedan de repente tener esas habilidades de paciencia, de poder enseñar a los niños y les enseñan a golpes, ¿no? O de repente son muchos hermanos o muchos hijos que ya pues a la de Dios les enseña, ¿no? Pero sí, sí, no está de más poder siempre inculcar a las familias, inculcar a los padres o a los cuidadores que se trate en lo posible de poder salvaguardar siempre la integridad emocional de los niños cuando se habla de temas de aprendizaje, ¿ya? Hablábamos también que existen algunas etapas, ¿no? Hablábamos acerca de la diferencia de trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Y bueno, ¿no? Aquí tenemos, ya, a ver aquí. ¿Qué son el habla? ¿Qué es la voz? ¿Qué es el habla? ¿Y qué es el lenguaje? A ver, necesito la participación de ustedes. Tenemos a la licenciada Milagro, licenciada María, licenciada Stephanie, licenciada Daniela, licenciada Carito, licenciada Janet, licenciada Gisela, licenciada Daisy, licenciada Daniela Huiza, licenciada Betty, licenciada Angélica. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es, mejor dicho? No hay una diferencia. ¿Cuál es la voz, el habla y el lenguaje? ¿Quién me dice? No se peleen por participar, ¿ah? No se empujen. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es la voz, qué es el habla y qué es el lenguaje? La voz son sonidos, ¿ya? Vamos, chicas. ¿Qué es la voz, qué es el habla y qué es el ya? La licenciada Stephanie dice, la voz son los sonidos que todos realizamos con las cuerdas vocales. ¿Ya? Y el habla, ya. A ver, vamos a ver por acá. La voz, efectivamente, es el sonido que hacemos cuando expresamos, avanza por acá, es la acción de hablar. Ok, perfecto, ¿no? La voz es el sonido que hacemos cuando el aire de los pulmones pasa a través de los pliegues vocales en la laringe, haciéndoles vibrar. Esa es la voz, ¿ya? El habla es la acción de hablar, ¿no? O sea, una de las formas en que expresamos nuestra lengua, ¿no? Que incorpora la coordinación precisa de las acciones musculares de la lengua, los labios, la quijada, el tracto vocal para producir los sonidos reconocidos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto?
Porque como dice, por ejemplo, en la definición del habla, ¿no? Incorpora la coordinación. ¿Qué pasa con aquellos pequeños que no pueden coordinar muy bien cuando empiezan a hablar? A ver, menciona por acá. Es el oído que se hace, el habla, la acción de hablar, el lenguaje y la capacidad de comunicarnos. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un pequeño ya está grandecito? Ya no vamos a poner una edad como tal. Ya está grandecito y no puede hablar muy bien. Puede ser dos cosas. Puede ser que esté presentando una dificultad en el habla o puede ser que a este pequeño le estén inculcando mal el hablar. Recordemos que, acá también Gisela nos dice la voz del oído que sí. Ok. Recordemos que los pequeños, cuando tienen de 0 a 5 años, ¿qué es lo que hacen principalmente? Daniela nos menciona que es la capacidad de expresión de ideas, diferentes maneras de comunicarnos. Perfecto. ¿Qué pasa cuando este pequeño ya está grandecito, como les decía, y no habla muy bien? Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que tenga un problema de lenguaje al hablar, o puede ser que este pequeño le estén inculcando mal el hablar. ¿Qué quiere decir? Hay muchos padres o cuidadores que a sus hijos por el amor de repente que le tienen, les enseñan a hablar en diminutivo o le enseñan a decir animales o cosas, ¿no? Más que todos los animales, eh, sin el nombre correcto. Y los niños aprenden por imitación. Si todo un niño le enseñas algo determinado, lo va a aprender en su mayoría de veces. Si a un niño tú le dices, le muestras el, la foto de un perrito. Puede ser que no te diga que es un perro, puede ser que te diga que es un guau guau, ¿no? Puede ser, vamos a ver, tenemos un audio activado, vamos a desactivar, ¿no? Puede ser que de repente mire un gato y no te diga gato, te diga miau miau, ¿no? Eso, por ejemplo, no es adecuado para los niños. Una cosa es que les enseñen, esto es un perro y hace guau guau, que ese animal que estás viendo es un lobo. Hay una diferencia que le enseñes que esto es un animal y esto, cómo hace un animal, ¿no? Y a niños cuando llegan a la etapa de primaria, cuando entran ya a las etapas de primeros grados en la escuelita, ¿no? No saben hablar muy bien. Y no porque tengan alguna dificultad en el habla, sino porque de repente les están enseñando a hablar de distinta manera. Les cuento un caso. Yo conocí a un niño de 8 años, ¿ya? Que vino por un tema X, ¿ya? Derivado por la parte de enfermería, le derivaron a psicología porque ese niño de casi 8 años no hablaba muy bien. Se hizo todas las evaluaciones y no, el niño no tenía ningún problema físico que le podía impedir hablar. Al niño le habían inculcado a hablar de cierta manera. Por ejemplo, al huevo no le decía huevo, le decía pocochoc. ¿Y por qué le decía pocochoc? Vamos, tenemos un audio por acá, vamos a ver. Castigo, ¿ah? El que prende audio, castigo. Vamos a aprender. Hoy no puedo silenciar el audio. Es bien déspota cuando está furiosa. Porfa, a ver, vamos a ver. María Chávez, tu audio, por favor, licenciada. Ya. Entonces, este niño no decía huevo, decía pocochoc. Y cuando yo le pregunté a la familia por qué el niño decía eso, resulta que desde muy bebito al niño le habían enseñado de que el sonido del huevo, cuando le ponían para freír, era pocochoc. Y el niño le decía, ¿a qué cosa quieres? ¿Pocochoc? No le decía, ¿quieres un huevo frito? No. ¿O quieres un huevo? No. ¿Quieres pocochoc? Y el niño creció con eso. El ambiente familiar propició a que este niño no pueda hablar de forma correcta ni hablar bien. Y el niño tenía muchísimas dificultades para poder
a hablar en en la escuelita, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy común en las familias en su mayoría de veces. No les enseñan a los niños a hablar de forma adecuada ni correcta, ¿no? Por eso es importante que ustedes como profesionales que están involucrados en ese tema inculquen a la familia, ¿ya? Que siempre es así. Es distinto que les enseñen, este es un perro y cómo hace el perro, esto es un animal y hace de cierta manera. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un conjunto de normas compartidas que permiten a la gente expresar sus ideas de modo lógico, ¿no? Y eso también es importante. Hay niños que por el ambiente familiar no les inculcan a desarrollar bien la forma del lenguaje, ¿ya? Y no pueden expresar sus ideas de forma lógica. Eso tiene que ver mucho con la ansiedad en los niños. Quieren decir tantas cosas a la vez que se traban, ¿ya? Y también el lenguaje puede expresar en forma oral, verbal o por escrito, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Esa no es una diferencia. Esa es la conceptualización que se tiene acerca de la voz, el habla y el lenguaje, ¿correcto? Es importante que ustedes conozcan acerca de eso, ¿ya? Bueno, esto es lo que habíamos visto acerca de cuáles son las características por año. Y les había, ay, perdón, vamos a ver por acá. Y ya, hasta ahí, hasta donde nos quedamos, porque nos quedamos en la 20. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen de repente decir? ¿Está todo bien? Si no, pregunto, ¿ah? Mentira. Bien. Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta partecita de acá, en la importancia del desarrollo cognitivo en en las etapas tempranas. Todo tiene una importancia, todo tiene un porqué. ¿De acuerdo? Gracias a los procesos cognitivos, los niños van a adquirir una información sobre el mundo, ¿ya? Y este mundo es principalmente el mundo que los va a rodear. Y a partir de ello van a ser capaces de poder representar, ¿no? Representarse a ellos, representar a sus familias, porque los niños en un momento tienen que socializar, ¿yo? Entonces, transformar y almacenar. ¿Y cuando es necesario la recuperación del lugar del almacenamiento en la memoria? Bueno, esta es una conceptualización. Tenemos un audio, creo. Ah, no, no. Entonces, existe una diferencia entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo cognoscitivo, ¿ya? Cognitivo o cognoscitivo son términos que se refieren a lo mismo. Ojo, es decir, al conocimiento en relación con las acciones de almacenar, recuperar y reconocer, además de comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Estos conceptos, usados instintivamente referidos a procesos y desarrollos, se relacionan con el estudio. Permítame un segundo. Ya. Les mencionaba, ¿no? Que el desarrollo, bueno, se relacionan con el estudio de cómo las personas desde la niñez, desde muy pequeñitos, entienden el mundo en el que viven y cómo los humanos toman la información sensorial entrante y la van a transformar, sintetizándola, Ella pues elaborándola dos, y dos, almacenándola rayados. para poder ser utilizada. Le digo, ¿por qué no lo hacemos el 2 o el 3? ¿Qué Ella audio que, no aprendí? Castigo, ¿ah? 5 puntos menos. Ya, a ver. Me habían hecho perder la hilación. ¿Dónde estaba? Ya. Y bueno, que además se pretende explicar y precedir cómo la cognición o la parte cognitiva lleva a la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un concepto nada más. Ah, vamos, aquí está con el audio. Ok. Ya, el que aprende su audio, 5 puntos menos. Ah, castigo.
Entonces, cuando hablamos acerca del desarrollo del lenguaje, vamos a ver por acá, ¿cómo se desarrolla el habla y el lenguaje? ¿Ya? Vamos a ver por acá. Ya. En los primeros años de vida de los seres humanos, cuando el cerebro está todavía en su proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de habilidades del habla y del lenguaje. Todas estas habilidades se van a desarrollar mejor cuando el niño está expuesto constantemente en un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y al lenguaje de los demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño, sus papás son sordos o son mudos? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué pasa cuando, vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué pasa cuando un niño tiene sus papás que son sordos y el niño no ha nacido con esa condición? Ojo, el niño ya está grande. ¿Qué pasa cuando este pequeño tiene sus papás que son sordos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que este pequeño no va a poder desarrollar de manera adecuada sus habilidades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Que este niño esté en constante estimulación, ¿no? En la estimulación para que pueda desarrollar sus habilidades de las cuales ha nacido con normalidad. En el caso de que los padres de repente no tengan alguna dificultad en el desarrollo del habla y del lenguaje, ¿ya? Van a existir periodos claves en el desarrollo del habla y lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos clave, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, va a ser más difícil que el niño lo aprenda. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje? El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto va a lograr obtener alimento, consuelo y compañía, ¿no? Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su propio lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebitos ya reconocen los sonidos básicos de la lengua materna, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ya. No todos los niños van a desarrollar las mismas habilidades de habla y de lenguaje de la misma manera. Recordemos que cada pequeño es un mundo distinto y pueden aprender y desarrollarse de distinta manera dependiendo del entorno familiar también. Sin embargo, no todos los pequeños van a seguir una progresión natural a una serie de etapas para poder dominar las habilidades del lenguaje. Más adelante encontrará una lista de todas las etapas del desarrollo normal de las habilidades de los pequeños y esto va a ser información para los papás. Es importante que los papás o los cuidadores tengan siempre la información a mano, ¿no? Cuando ustedes puedan hacer las actividades para poder enseñarle a la familia también, porque es sumamente importante educar a la familia para que los pequeños se desarrollen de forma adecuada. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Siempre es bueno recordarles a ustedes también como profesionales y también a los papás que a veces los niños van a demorar en alcanzar ciertas etapas del desarrollo, ¿ya? Debido a que tienen una pérdida de repente de audición y en otros casos debido a un trastorno del habla o del lenguaje. Es importante por eso siempre la estimulación a los pequeños. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
Me confirman si tienen alguna pregunta, alguna duda, si todo está claro. Me dan el checklist, me dan el visto bueno, por favor. Sí, todo bien. Ok, perfecto, entonces. Vamos a ver. Perfecto, vamos a seguir. Ahora, a ver, vamos por acá. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno y el habla y el trastorno del lenguaje? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? Voluntarias, activen sus audios o escriban. Vamos a darles un minutito hasta que de repente si se animan a escribir, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? ¿Y alguien desea activar su audio? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? Que en el trastorno del habla, más que todo, es en la producción de los sonidos y en el lenguaje es la esquematización de cómo lo producen o lo hablan. Ok, perfecto. Perfecto, genial, genial. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien más que desee de repente? ¿Nadie? Ya, vamos a ver. Los trastornos del lenguaje incluyen o van a incluir problemas para entender lo que otros dicen, ¿no? Que es un lenguaje receptivo, o dificultad para compartir ideas, que es el lenguaje expresivo. El trastorno específico del lenguaje, que es, tiene unas siglas, pero las siglas son muy complicadas, así nomás como TEL, ¿ya? Es una limitación que demora el dominio de las habilidades del lenguaje y que algunos niños con trastornos específicos del lenguaje podrían tardarse para comenzar a hablar hasta aproximadamente los 3 o los 4 años de edad. Los niños tienen la dificultad para poder producir concretamente los sonidos del habla o que dudan o también que tartamudean, ¿no? Al hablar. Podrían tener un trastorno del habla. La apraxia del habla, ya que es más conocida como apraxia, es un trastorno que dificulta la unión de sonidos y sílabas en el orden correcto para formar palabras. ¿Ustedes en algún momento se han topado con un niñito tartamudo o nunca se han topado con un pequeñito que tenga esa dificultad al hablar? ¿Nadie? Nadie, nunca se ha topado con un pequeñito que tenga problemas de hablar, como por ejemplo la tartamudez. Nunca, nadie, nunca. Ok, a ver, una pregunta para ustedes entonces. ¿Ustedes creen que la tartamudez o la praxia se puede revertir? ¿Un niño tartamudo puede sanarse, entre comillas? ¿Qué dicen ustedes? Que sí, porque se han visto casos donde con estimulación y también con terapia de lenguaje mejoran. Exacto, perfecto. Lo que dice la licenciada es 100% verdad, 100% correcto. Se puede revertir la tartamudez. Definitivamente con terapia de lenguaje, con de repente también terapias ocupacionales, etcétera. Se puede revertir, ¿ya? Existen muchos actores famosos y cantantes famosos que son tartamudos. Por ejemplo,
¿Ustedes han escuchado del actor Anthony Hopkins? Ya, el actor Anthony Hopkins es tartamudo. Él ha sufrido tartamudez durante gran parte de su infancia. ¿Ya? Y el arte, en este caso la puesta en escena de los teatros, el cine, las películas, le ayuda a no tartamudear. Eso fue su terapia, ¿no? Y ahora pues ya es un hombre sumamente adulto, mayor y todo ello, y pues lleva una vida normal, ¿no? Pero sí se puede revertir, sí se puede revertir. Existe la creencia de que estos pequeñitos que tienen tartamudos van a ser tartamudos toda su vida y no. Ahorita no recuerdo el nombre, pero existen muchísimos cantantes que son tartamudos y que la música les ayuda, ¿no? Y que cuando están cantando no tartamudean, ¿no? Y de repente cuando están nerviosos, cuando están, no sé, en una conferencia de prensa, podían presentarse así muy ligeramente, pero son tartamudos, ¿no? En este caso, el arte, el tema de la música o la puesta en escena como Anthony Hopkins les ayuda. Entonces, ¿se puede revertir? Definitivamente que sí, sí se puede. Si algún momento ustedes se topan con alguna familia o con con algún cuidador que cree que su pequeño no se va que no se va a recuperar, pues hay que cambiar esa información que ellos tienen. Y déjenme decirles que a veces las culturas de las familias no ayudan mucho y las creencias que tienen para hacer ese cambio, porque hay algunas personas que les hablo en la selva profunda, que creen que la tartamudez es un castigo, ¿no? Y de repente le discriminan a los pequeños, la misma familia les discriminan por ser tartamudos. Y a veces eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Con las creencias de las propias familias, con las creencias religiosas también. Y bueno, pues entonces nosotros como profesionales tenemos que educar a las familias y ¿qué audio está prendido? Vamos a silenciar. Ya, entonces es importante que ustedes sepan esa información. Los niñitos tartamudos pueden sanarse, se pueden recuperar. Bien, ahora, ¿qué debo hacer si sospecho el retraso del habla en la evaluación? ¿Ya? Se debe derivar con el fonoaudiólogo, pero yo les consulto a ustedes. En la observación y en la identificación de casos que ustedes hacen, si se encuentra un sospechoso, un niñito sospechoso con retraso en el habla, ¿a dónde lo derivan? ¿Cuál es el flujo que ustedes manejan? ¿De frente con el pediatra o a dónde lo derivan ustedes? Vamos a ver por acá. A psicología, luego medicina. Ok, ya. ¿A quién, de repente otra persona, otra licenciada, quién da más, quién da menos? ¿A quién derivan cuando tiene un niñito con sospecha de retraso en el habla? Por ejemplo, acá la licenciada Milagro Huanca nos menciona psicología y luego medicina. ¿El resto de licenciadas también tienen el mismo flujo? ¿También hacen lo mismo? Bien. Bueno, esperemos que por ahí vayan participando. Bien. Existen, va a haber diferentes flujos, depende de la zona que ustedes trabajen, depende del centro laboral que ustedes manejen, ¿ya? Pero en algunos casos se deriva al fonoaudiólogo. ¿Qué es el fonolio? A ver, va a depender de la categoría de cada establecimiento. Exacto. Va a depender del centro, ¿no? Porque hay algunos que de verdad no hay tampoco de dónde derivar, ¿no? Sí me ha tocado también laborar en centros donde no, ya he encontrado esto, ¿qué hacemos? Y ahí nomás les atienden. No hay una derivación como tal. Va a depender mucho del establecimiento, ¿ya? Entonces, una vez que se hace la derivación, para que se pueda realizar las pruebas verbales, ¿no?
Y también se realiza la prueba de audición que generalmente incluye en la evaluación porque los problemas auditivos también afectan el desarrollo del habla y afectan el desarrollo del lenguaje. Dependiendo de los resultados de la evaluación, el fonoaudiólogo o la persona a la cual están derivando podrá sugerir actividades que pueda hacer en la casa para estimular el desarrollo del niño, ¿no? En algunos casos, también se recomendará terapia individual, terapia de grupo, o también se podría sugerir más evaluaciones con el audiólogo, que es el profesional capacitado en la identificación y en la medición de la pérdida auditiva. Y también con el psicólogo, ¿no? Con el psicólogo del desarrollo. No tiene que ser un psicólogo que no maneje el tema, tiene que ser un psicólogo del desarrollo, porque estos profesionales que están involucrados en la psicología del desarrollo, ¿no? Están especializados en la parte psicológica de los eh, trastornos del habla de repente, ¿no? Entonces, eso podría ser el flujo que se podría seguir dependiendo del centro donde ustedes están elaborando. Me ha tocado conocer casos en los cuales no hay a dónde derivar y es la misma enfermera que hace todo, ¿no? Porque hay centros muy alejados que solamente está una enfermera, ¿no? Y un médico tal vez. Y la enfermera atiende el parto, la enfermera eh, hace sus charlas de lactancia, la enfermera hace todo, ¿no? Podría incluso hacer las, eh, de repente algún tipo de no terapia, sino de ejercicios para los pequeños para que puedan ir desarrollando, ¿no? Porque a veces más todavía en las zonas alejadas, no hay a dónde mandar a las familias. Bien, a ver, ¿qué investigaciones se están llevando a cabo sobre los problemas del habla y lenguaje durante el desarrollo? Y es aquí donde yo les quiero consultar a ustedes. ¿Qué información ustedes conocen que hayan investigado, que hayan leído actualmente, ¿ya? ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo sobre los problemas del habla y del lenguaje durante el desarrollo? ¿Qué saben ustedes acerca de eso? ¿Han leído? ¿Han investigado? ¿Sabes por qué les pregunto esto? Y esa temática siempre le hago con todas las profesionales que desarrollo el tema, porque es importante las actualizaciones profesionales, ¿ya? No se queden solamente con lo que ustedes saben. Es importante que ustedes lean artículos. Los artículos están en el internet, son gratis, ¿ya? Todo cambia, todo mejora, todo está en un constante avance y también la información acerca de ese tema igual. Ahora, les vuelvo a realizar la pregunta. ¿Qué investigaciones ustedes conocen, que hayan leído, ya, que se están llevando a cabo sobre los problemas del habla y lenguaje durante el desarrollo? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han leído? Cuéntenme. O si de repente no, no han tenido la oportunidad todavía de repente leer, también es válido. Licenciada, todavía no he leído sobre el tema, así que perfecto, también no hay problema. Ok, Milagros dice no ha revisado, sí, está bien, es válido, es válido. Si alguien por ahí tiene la información, normal, me la dice y yo gustosamente la escucho, la leo. Bien, entonces vamos a Inform- conocer un... ¿Sí? Información como tal, no, pero por ejemplo Ajá, recuerdo que leí que hay investigaciones que se están basando en los niños autistas, porque exacto. actualmente se está viendo un poco más de casos, entonces lo que se está haciendo es verificar, en el caso de enfermería, ¿no? El entorno de control de niño sano, cómo va el desarrollo tanto en el habla, en el lenguaje y en su parte cognitiva para poder detectarlo. Y hay estudios en ello, porque en ello a veces se ven que hay retraso en la parte del lenguaje. Perfecto, genial. Lo que dice la licenciada también, 100% verdad, 100% acertado. Las investigaciones actuales, aquí les vamos a hablar un poquito del tema, ¿ya? Pero las investigaciones que se están abriendo acerca del desarrollo, ¿no? Cognitivo de los niños, hay bastante, ¿ya? ¿Por qué?
Y no sé si ustedes estuvieron en la misma clase que yo dicté acerca de la parte del desarrollo sensorio-motor. No recuerdo si son en el mismo grupo, me disculpan. Pero cuando llevamos ese curso, yo les mencionaba a las profesionales, a las enfermeras también, de que en la parte del desarrollo cognitivo, ¿ya? Cuando hablamos de niños con algún tipo de espectro autista, Asperger, divergente, lo que fuese, viene en avance. No va a haber una disminución de niños con autismo o con Asperger o lo que fuese. No va a haber una disminución, al contrario, va a aumentar. La gran mayoría de niños que están naciendo actualmente tienen autismo o Asperger, cualquiera, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que ustedes estén siempre leyendo, actualizándose, que sepan del tema, ¿no? Si antes, por ejemplo, hace años se hablaba sola, lo estoy hablando de hace 400.000 años, ¿ya? Se hablaba solamente de niños que nadie, ok, no puede hablar, no puede escuchar, no puede hacer ciertas cosas, etcétera. Ahora ya no. Ahora se ha sumado más información para poder observar y evaluar a los niños. No basta solamente con lo que uno ya sabe de repente por la universidad o lo que fuese, ¿ya? Y el tema, a mí me encanta el tema de los niños con algún tipo de espectro, con autismo y todo ello, porque es un mundo que pocas profesionales conocen. Y no lo estoy hablando solamente de psicólogas, estoy hablando de un profesionales de un trabajo multidisciplinario. Los niños que tienen alguna condición con espectro, por ejemplo, mucho más allá de su parte cognitiva, no pueden alimentarse de la misma manera que un niño eh, que no tenga esa dificultad. Los niños con espectro autista, Asperger, autismo, tienden a estar siempre con gases, por ejemplo. Sus intestinos siempre tienden a inflamarse. Ellos no pueden comer comida con gluten, no pueden comer dulces, los dulces les elevan mucho la hiperactividad y de por sí los niños ya están de repente girando en el mismo entorno, entonces el azúcar, el dulce como tal, hace de que su condición se eleve muchísimo más. Entonces, yo les invito a ustedes que puedan leer acerca del tema, investiguen, investiguen acerca del tema porque eso va a hacer que ustedes marquen la diferencia con otros profesionales. Y la única manera de poder saber acerca de este tema es leyendo, investigando. En nuestro país, lamentablemente, no existe eh, muchas investigaciones acerca del tema. No existe. Todas las investigaciones que yo he leído están fuera de Perú. Donde se investiga más y hay muy buenos profesionales es en Panamá. Panamá es uno de los países que está liderando en el tema de salvar a niños ya prácticamente desahuciados con el tema del autismo, siempre y cuando sean pequeñitos, claro. Porque, ¿qué pasa? Y seguramente ustedes se van a topar con esa realidad también. ¿Qué pasa? Que cuando los niños que tienen esas dificultades van con el médico, pasan sus evaluaciones, etcétera, y les dicen, ¿sabes qué, señora o señor? Tu hijo va a ser así de por vida, no va a mejorar. Entonces los padres, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente pues se resignan y ya el tema queda ahí, pero no. Hay profesionales que ayudan a que esos niños sean mucho más autónomos, ¿no? Entonces es un trabajo multidisciplinario que involucra a la enfermera, al médico, al psicólogo. Por eso yo siempre les voy a estar recalcando a ustedes, investiguen, lean acerca del tema y recalcando lo que les decía hace un ratito, ¿no? Antes solamente era evaluación, ok, el niño no habla, el niño no escucha, el niño su comportamiento tal. Ahora ya no, ahora se ha sumado una nueva investigación que es los niños con autismo. La gran mayoría de niños están naciendo con autismo, con Asperger o los niños divergentes. Y eso déjenme decirles, señores, señoras, que no va a disminuir.
al contrario, viene en ascenso que da miedo. Entonces, ¿cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo sobre problemas del habla y lenguaje durante estas etapas del desarrollo, ¿no? El Instituto Nacional de la Sordera y otros trastornos de comunicación, más conocido con sus siglas como NIDCD, ¿ya? Por sus siglas en inglés. A ver, ay, vamos a ver por acá. Tenemos, no. A ver, vamos a ver por acá, ¿no? Eh, 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 Patrocina una amplia gama de investigaciones para entender mejor el desarrollo de los trastornos del habla y del lenguaje. Un área de estudio ya continuó una búsqueda de los mejores métodos. No, siento que no se me escucha. Ya. Un área de estudio continuó en la búsqueda de mejores métodos para poder diagnosticar y entender los diferentes tipos de retraso del habla, ¿ya? Un amplio estudio en el que se ha dado seguimiento a más de 4.000 niños está reuniendo datos a medida que los niños crecen con el fin de establecer señales y síntomas confiables para poder identificar trastornos específicos del habla que se podrán utilizar más adelante para poder desarrollar pruebas precisas de diagnóstico. Por otra parte, ya hay estudios genéticos que buscan identificar la reacción entre ciertas variaciones genéticas y las deficiencias específicas del habla. Ustedes que están involucrados con el tema de los niños podrían hacer sus investigaciones para que esas investigaciones salgan de Perú, ¿no? Esas investigaciones que yo les estoy diciendo, por ejemplo, han hecho con una etapa de desarrollo de crecimiento de más de 4.000 niños con una muestra grande, ¿no? Ya cuando pasa de 1.000, son investigaciones psicométricas. Pero ustedes, por ejemplo, podrían también hacer sus propias investigaciones con el centro que ustedes trabajan, con la población que ustedes manejan y hacer una investigación. Y ahí de repente podrían identificar también, ¿no? ¿Qué es lo que resalta más acerca de las dificultades del aprendizaje de los niños? Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Ya, estamos a tiempo todavía. Hay estudios también, un estudio a largo plazo sobre el impacto de la sordera en el cerebro. Está explorando cómo el cerebro crea nuevas conexiones para poder enfrentar la sordera, ¿ya? Hasta hoy las investigaciones han demostrado que al observar objetos en movimiento, los adultos sordos reaccionan de modo más rápido y preciso que los adultos que pueden oír. Entonces ya son para no necesariamente adultos de personas sumamente grandes, sino pueden ser niños que estén en la etapa de la adolescencia también. Las investigaciones que se han realizado existen según que van explorando el concepto de la plasticidad cerebral y la identificación de las enfermedades o las dificultades del habla, del lenguaje, dependiendo de la edad, que en este caso estamos hablando de 0 a 5 años, ¿ya? Eh, un punto de partida para la mejora es la plasticidad cerebral, ¿no? ¿Cuál es la plasticidad cerebral? Lo que realizan las estimulaciones tempranas, ¿ya? La vez pasada escuché a un papá que decía, ay, por mi casa hay un montón de estimulación temprana, están haciendo su negocio por ahí, ¿no? Porque eso es verdad, y es un negocio a favor de los niños. Obviamente es una inversión, pero existen bastantes centros de estimulación de todo precio, ¿no? Y obviamente eso ayuda a que los pequeños puedan tener un mejor desarrollo, ¿no? Y fundamental, la plasticidad cerebral, ¿no? Incluso, bueno, la plasticidad cerebral se utiliza, es un término que seguramente ustedes lo han escuchado, que se utiliza pues en este caso con el tema de los pequeñitos y también en la parte cuando las personas ya están grandes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Y ya, un taller reciente coordinado por la NIT
ya ha reunido, mejor dicho, a un grupo de expertos para poder explorar todas las inquietudes relacionadas a niños con trastornos dentro del espectro autista que carecen de un lenguaje verbal funcional a los 5 años. Debido a estos niños que son muy diferentes entre sí, no comparten una serie de características o patrones similares que los pongan en ventaja o desventajas cognitivas. Ha sido difícil desarrollar pruebas estandarizadas o evaluación o también tratamientos efectivos en esta población. El taller ha incluido una serie de presentaciones para... Hoy, vamos a ver por acá, tenemos un audio. ¿Sí? ¿Alguien desea participar, creo? ¿No? Ok. A ver, ya me perdí. Ah, les mencionaba sobre el taller, ¿no? Ha incluido una serie de presentaciones para familiares y también a los pacientes con retos que enfrentan los niños, tantos con algún tipo de espectro o a los niños que tienen ya algún tipo de desarrollo cognitivo, bueno, sobre todo en la parte del lenguaje y en la parte del desarrollo psicomotor. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya, eso justo les había preguntado, qué es la voz, qué es el habla, qué tienen en particular los tres. Ok, perfecto. Ahora, existen características del habla y el lenguaje según las edades. ¿Ya? Acá vamos a ver un ratito. Eh, Cuando hablamos acerca de las características, ya tiene que ver con la capacidad de escuchar, ¿no? Como parte esencial para el desarrollo correcto del habla y además del lenguaje, ¿ya? Pueden sospecharse problemas de audición en niños que no responden a sonidos o que no desarrollan sus habilidades de lenguaje de forma adecuada. Y a continuación se vamos a presentar una guía según las edades que puede ayudar a decidir si el hijo pequeños tienen problemas de audición. A ver, ¿quién está con el audio? ¿Alguien está con su audio? ¿Quién está con su audio, por favor? Vamos entonces a conocer. Desde el nacimiento hasta los 5 meses, los pequeños. Ay, espera por acá. El audio me. Ah, acá está, encontré. Vamos a silenciar. Ok, listo. Ok, listo. Desde el nacimiento hasta los 5 meses, hacen arrullos, los pequeñitos, vocalizan sonidos de agrado o desagrado de forma diferente, como por ejemplo se ríe, ¿no? Se puede reír de forma nerviosa, se llora o se queja. Y también hace ruidos cuando habla. De los 6 a 11 meses, entiende o debería entender el no, ¿no? Y comienza con los balbuceos. También puede empezar a decir mamá como que en 2 sílabas, ma, o papá sin sentido. Y es aquí donde las mamás se cansan de esos pequeños de estar todo el día, mamá, todo el día están así los niños. Y también van a intentar comunicarse con acciones o gestos. Intentan repetir sonidos y dicen sus primeras palabras. De los 12 a los 17 meses responden a preguntas simples sin palabras. Dice 2 o 3 palabras para nombrar a una persona o un objeto. Intentan imitar palabras simples y el vocabulario de 4 o 6 palabritas aproximadamente. De los 18 a los 23 meses van a empezar a conocer algunos conceptos espaciales como por ejemplo adentro o afuera, ¿no? Conocen los pronombres
por ejemplo, del tú, del mí o del su. Conocen palabras descriptivas como por ejemplo grande o contento. Usan oraciones de 3 palabras. El habla va a ser cada vez más precisa, pero aún no pronuncia sonidos fuertes. También va a empezar a responder a preguntas simples. Vamos a ver quién está con su audio. Listo. Ok. Eh, ¿Dónde me quedé? Comienza a usar pronombres como tú, como yo. Habrá una inflexión de preguntas para preguntar algo, por ejemplo, ¿dónde está mi pelota? ¿No? Comienzan a usar plurales como, por ejemplo, zapatos o medias o verbos como, por ejemplo, el pasado como salté, mamá salté o papá salté. ¿Ya? De los 2 a los 3 años conocen algunos conceptos espaciales como, por ejemplo, eso que la que acabamos de ver. De los 3 a los 4 años, de los 3 a los 4 años se agrupan objetos como alimentos o vestimentas, ¿ya? Y aquí empiezan a identificar colores. Usa la mayoría de sonidos del habla, pero puede confundir algunos sonidos más difíciles como por ejemplo la R, la S, la C, la H, etcétera, ¿no? Va a empezar a usar consonantes al inicio, al medio y al final de las palabras, algunos consonantes que pueden producir de forma distorsionada, pero intentan decirlas. Los extraños pueden entender la mayor parte de lo que dice, puede describir el uso de objetos, por ejemplo, tenedor, auto, etcétera. Se divierte con el lenguaje, disfruta los poemas, y reconoce absurdo el lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Hay un elefante en tu cabeza, ¿no? Y es aquí donde que se puede inculcar el tema de la lectura también, ¿no? Con los cuentos. Hay papás o cuidadores o mamás que leen cuentos a sus hijos. Eso también les ayuda a utilizar el desarrollo de la imaginación, ¿ya? Usar verbos que terminen en ando, como caminando, hablando. Responden preguntas simples, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿No? Y empieza a repetir oraciones. De los pequeños ya de 4 o 5 años, que acá ya están más grandes, entienden conceptos espaciales como, por ejemplo, detrás o junto a. Entiende ya preguntas más complejas, el habla es comprensible, pero comete errores al pronunciar algunas palabras, como por ejemplo hipopótamo. Si tú le dices a un niño de 4 o 5 años que diga hipopótamo, va a ser muy difícil que te lo pronuncie como tal. O helicóptero también. Usa algunos verbos irregulares en pasado, por ejemplo, leyó. Describe cómo hacer las cosas, cómo pintar un dibujo, cómo hacer garabatos mucho más formulados y empiezan a también a tener la motricidad de sus manitos. Enumera elementos que pertenecen a una categoría, por ejemplo, la cantidad de vehículos, y responden al por qué, ¿ya? Y ya en la etapa concreta de los 5 años, entienden las secuencias del tiempo, por ejemplo, qué ocurrió primero, segundo o tercero, ¿no? Puede realizar una serie de instrucciones, máximo como 3, entienden rimas, participa ya en una conversación. Las oraciones pueden tener 8 o más palabras porque ya entiende mucho más. Usa oraciones compuestas y complejas para empezar a describir objetos y usa la imaginación para crear historias. Existe una guía, ya esta guía la vamos a poner al final si es que nos da un poquito de tiempo. Es una guía para el desarrollo del lenguaje y la comunicación de niños de 0 a 3 años. Si es que no nos daría el tiempo para poder hablar acerca de la guía, para poder mostrarles, de todas maneras, cuando le pase el encargado las diapositivas, les voy a pasar por ahí esta guía, que les va a servir muchísimo para que ustedes puedan seguir mejorando y aprendiendo, ¿ya? Existe también la norma técnica de salud para el control del crecimiento y el desarrollo de los niños, ya hasta menores de 5 años. Eso también les voy a pasar, pero creo que eso ya ustedes algunos ya lo tienen.
¿no? O no o tienen esta norma. ¿Tienen la norma? ¿Conocen acerca de la norma? Ya, si es que no lo tuvieran, de todas maneras yo se los voy a pasar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Sí, ok, perfecto. No les voy a pasar para los que no tienen, porque no, como no me responden todos, ¿ya? Les voy a pasar la guía y la norma, más las diapositivas, ¿ya? Ahora vamos entonces a hablar acerca del desarrollo socioemocional. ¿Bien? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Ok, bien, vamos a avanzar entonces. Ahora, entramos al último punto de la charla, que es acerca del desarrollo socioemocional, ¿ya? El desarrollo emocional es todo proceso mediante el cual los niños llegan a comprender todos los sentimientos de los demás, ¿no? Los sentimientos propios y adquiere una base de emocional segura sobre el cual ir construyendo la relación consigo mismo y también acerca de los demás, ¿ya? Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, eh, tal como por ejemplo la cooperación, seguir instrucciones, demostrar el control propio, prestar atención, deben poseer ciertas habilidades socioemocionales, ¿ya? Los sentimientos de confianza, como por ejemplo la seguridad, la amistad, el afecto y humor, son todos partes del desarrollo socioemocional de un niño, por lo que una relación positiva de un niño con los adultos que inspire confianza y seguridad es la clave del desarrollo socioemocional adecuado. ¿Qué tan importante es las emociones? ¿No? Recordemos que los niños en esta edad de 0 a 5 años no saben gestionar sus emociones. Y al no saber gestionar sus emociones, van a presentar rabietas, ¿cómo se llama esto? Rabietas, ay, no me acuerdo el otro nombre, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver también mucho la familia, cómo están involucrando la parte emocional en la familia. Y es aquí donde que los niños empiezan a desarrollar la empatía si es que les están inculcando. Así como a los niños se les enseña los valores, ¿no? La buena educación de que saluda cuando llegas, despide cuando te vas, pide por favor, que no sé cuánto, que no sé qué, ya. Todo eso es válido, es importante, pero también es sumamente indispensable e importante que a los niños les enseñen la empatía. Y para que puedan desarrollar la parte socioemocional adecuada, se tiene que inculcar eso. ¿Qué pasa si una familia es disfuncional? Que en su mayoría de veces ocurre, ¿no? Va a ser mucho más difícil de repente poder inculcar eso a los pequeños. Como ocurre en todas las áreas del desarrollo infantil, el aspecto socioemocional se va desarrollando desde los primeros meses de manera progresiva, ¿no? De manera progresiva, compleja y en directa relación con el ambiente que experimentan y rodean a los niños. Como pueden ver, todas estas habilidades les sirven a los niños durante la infancia, adolescencia y hasta la etapa de la adultez, y sus bases se establecen durante los primeros años de vida. Es fundamental el desarrollo socioemocional, ¿no? Que se inicia en la infancia. La infancia es la clave para que este pequeño pueda socializar de manera adecuada cuando ingrese, por ejemplo, a los primeros grados, ¿ya? Un bebé al mes de edad hace contacto visual con los cuidadores, en este caso con la mamá, ¿no? Conectándose de esta manera con ellos. Un bebé de 2 meses de edad se tranquiliza y sonríe al oír la voz de sus papás o de su mamá o el cuidador. Cuando la persona que cuida al niño le habla, ¿no? Se fija la atención en la cara
de esta persona, este pequeño podría sentir tranquilidad, podría tener algún tipo de emoción. Saber leer las señales de los pequeños y prestar atención desde el momento que nace al inicio, ¿no? A la formación del desarrollo. Es importante que los papás puedan siempre estar observando a los pequeños. Yo siempre les voy a mencionar que inculquen eso a los papás con los que ustedes trabajan. Ya la observación es importante. Los papás tienen que estar observando siempre a sus pequeñitos, no solamente si habla, no solamente si escucha, sino también en la parte emocional. ¿Ya? ¿Para qué se necesitan las habilidades socioemocionales? ¿Ya? Sirven para poder identificar. Vamos a poner esto por acá, si no está que estorba. Ya. ¿Para qué se necesitan las habilidades socioemocionales? Pues para poder identificar y comprender los propios sentimientos, ¿ya? Interpretar y comprender el estado emocional de otras personas, manejar emociones fuertes y expresiones de una forma más constructiva, regular el propio comportamiento, desarrollar las capacidades para sentir empatía por los demás, establecer y mantener relaciones sanas, ¿no? Con otros pequeñitos, desarrollar capacidades para poder confiar, relacionarse con otros, ser feliz consigo mismo, con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a largo de la vida. Ahora, como el autismo, el Asperger, está aumentando, los pequeñitos que tienen algún tipo de trastorno del espectro no muestran sus emociones. No sé si ustedes se han topado con algún pequeñito que tenga esta condición o sí. Si ya han tratado algún niño autista o con un niño con espectro de Asperger. Sí, no, me van comentando. A ver, cuéntame, Milagros. Cuénteme, licenciada. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo así? ¿Cómo desarrolló? ¿Qué identificó en este pequeñito? ¿O qué características usted observó de las habilidades socioemocionales en ese pequeñito con Asperger o con autismo? No lo sé. Ahí vamos a esperar un ratito que desde la licenciada Milagros pueda. Alguien más que de repente haya tratado, haya identificado algún pequeñito con algún tipo de espectro. Bien, hasta que la licenciada Milagritos pueda ir escribiendo. Bueno, Danielita nos comenta que no, ¿no? Los pequeños que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Del trastorno del espectro autista, Asperger o cualquiera de ellos, divergente, lo que fuese, no pueden identificar las emociones de los demás. Les cuento un caso. ¿Estamos a tiempo? Sí. Les cuento un caso, ¿ya? Hace un tiempo llegó a consulta una señora que estaba sumamente preocupada con su niño porque no podía identificar las emociones. O sea, el niño, para él todo era gracioso, ¿ya? ¿Y cuál fue el punto de alarma para esta mamita? Que, bueno, ya la habían derivado del área de enfermería, la habían derivado. ¿Qué había pasado? El niño jugando, ya jugando, se cayó y se le rompió la frente. Se abrió las cejas. Las cejas o la frente, me parece. Se abrió, el niño sangró, pero no lloró. No mostró ninguna emoción. El niño tenía 5 años. No mostró ninguna emoción
de tristeza o de dolor hacia sí mismo, y eso, vamos a ver qué hablo. No mostró ningún tipo de emoción de llanto, de dolor hacia sí mismo, y el niño se paró y siguió jugando. Y cuando las maestras le preguntaron, Pepito, ¿no te duele? Y la niña decía, no, que no le duele, ¿no? Entonces eso le preocupó, les alarmó a las maestras y bueno, le llamaron a la mamá para que le lleven a hacer los puntos. El niño no se inmutó en nada por el dolor, estaba, para él no había pasado nada. Y bueno, no pasó a consulta y todo, y se identificó que el niño tenía autismo, ¿no? Y los niños que tienen algún tipo de espectro, autismo o Asperger, no pueden identificar sentimientos o incluso ni su propio dolor ni el dolor ajeno. Y son muy fríos, pareciesen que no son empáticos, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que no han desarrollado, obviamente por las condiciones que tienen, esas capacidades de poder identificar el dolor ajeno o el dolor de los demás. Entonces, a ver, acá justo en Milagros fue con autismo, licenciada. Cuando vino al consultorio fue difícil porque lo noté que se ponía temeroso, no quiso que le tomen, que le toquen música lenta, un juguete giratorio, y luego cambió y se puso a tartamudear la melodía, pero su mamá le hablaba y era como si no le escuchaba, ¿ok? Y refería a la mamá que gritaba mucho y se golpeaba la cabeza y era selectivo para su alimentación. Efectivamente, por por las características que mencionas, sí, pues podría ser un niño con autismo, definitivamente, ¿no? Entonces, estos niños que tienen algún tipo de espectro, en este caso los autistas o Asperger, no pueden identificar el dolor. Si su mamá está llorando o si a su mamá la golpean, el niño podría asustarse a su manera, podría demostrar algún tipo de frialdad, porque no va a poder identificar. Entonces, es importante que como el autismo viene en aumento, se sepa acerca también de este tema. Bien, a ver, ya nos falta poquito. ¿Qué es el desarrollo social? Ya se inicia desde el periodo prenatal. Este comienza desde el nacimiento, ya que la primera interacción social que tiene el infante es con las mamás, con las mamás. Sus padres serán los siguientes socializadores en su vida, junto con las instituciones sociales, como por ejemplo el jardín o la parte de estimulación temprana también. El desarrollo social no es un proceso que termina bueno, que termina a una edad concreta. ¿Qué es el desarrollo socioemocional? El ser humano responde emotivamente desde el momento de su nacimiento. ¿Con qué? Con el llanto, ¿ya? Expertos afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar secuelas. El desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los niños produce un aumento de motivación, curiosidad y ganas de aprender. El desarrollo socioemocional emocional correcto va a suponer contar con todas las capacidades de poder empatizar con los demás, simpatizar, de identificación, de crear vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. A ver, por favor, licenciada Gisela Soledad, si su audio lo podría controlar, por favor. Los niños deben lograr expresar y experimentar sus sentimientos y emociones completamente y de forma consciente. Ya, las habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños desde los primeros años de vida son, por ejemplo, conocimiento de uno mismo, control del comportamiento impulsivo, motivación, empatía, habilidades sociales y de cooperación y de respeto. Ya, este es un diagrama que habla acerca de cuáles son las etapas que se deberían tener, que por ejemplo, de 0 a 1, apego, de 1 a 2, deseo de ser independiente, de 2 a 3, egocentrismo, que no tiene nada de malo si es que no es patológico. De 3 a 4 sale el egocentrismo, de 4 a 5 pone a prueba la autoridad de los adultos, y esto es para niños más grandes, de 5 a 6
juego de la independencia, y ya de 6 a 7 empieza un tránsito social porque los niños ya me empiezan a socializar en los primeros grados de la escuelita, ¿ya? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante saber esto? El desarrollo socioemocional de un niño es tan importante como el desarrollo cognitivo, físico, el del lenguaje. No se puede dejar de lado, ¿ya? Es importante saber que todos los niños no nacen con las mismas habilidades, perdón, con todas las habilidades sociocognitivas, y por lo tanto el rol de los padres, de los cuidadores y los educadores es de enseñar y promover estas habilidades. El desarrollo socioemocional provee a los niños un sentido de quiénes son ellos en el mundo, cómo aprenden, y les ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Esto es lo que les impulsa a todos los individuos a poder comunicarse, conectarse con otros, y lo que es aún mucho más importante, les ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza de sí mismos y lograr sus propias metas. Bien, los estudios nos han demostrado que un adecuado desarrollo socioemocional en los primeros años de vida se asocia entre otras variables, como por ejemplo un mejor desarrollo del lenguaje, pensamientos y habilidades sociales, una mejor adaptación del ambiente, menores indicadores de problemas conductuales en la etapa de preescolar, y mayores índices de felicidad y bienestar general, incluido, pero incluso hasta la edad adulta. ¿Ya? Bueno, estas son características según la edad. Eso ya no lo vamos a ver porque eso lo estuvimos desarrollando. Y bueno, acá también está esto. Ahora, ¿cómo trabajar con niños de 5 años? Pues ayudar a los pequeños a ponerle nombres, emociones de acuerdo a los que están experimentando, reconocer el logro de los niños, perdón, reconocer los logros de los niños y celebrarlos, ¿no? Usar la disciplina en vez del castigo, la disciplina positiva, la crianza positiva. Debemos tener expectativas de desarrollo de manera mucho más apropiadas. Bien, no si antes finalizar la clase del día de hoy, quiero dejarles esta frase de que ustedes como profesionales sean objetivos, tengan ojos de lince y mucha preparación profesional para que acompañen con sabiduría cada etapa de los niños. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy ahorita ya en los últimos minutos para poder eh, resolver alguna duda que podrían tener. ¿Y alguna duda de repente que tengan? Bien, perfecto. Entonces, bueno, les dejo en el chat del Zoom mis redes sociales. En la pantalla pueden observar mi número telefónico. Yo soy Erika, soy psicóloga. Ha sido un placer poder estar con ustedes y espero encontrarles en una próxima capacitación. De lo contrario, no se olviden de seguir estudiando, de seguir leyendo, síganse preparando. Trabajar con niños es un arduo trabajo y una constante preparación profesional. Bien, les mando un fuerte abrazo. Ahí en chat del Zoom les dejo mis redes sociales y en pantalla pueden ver mi número telefónico. Bien, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, cuídense y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.